Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos del live que hicieron los chicos para celebrar con ARMY la llegada de Chuseok, donde no podían faltar las interacciones entre nuestro hermoso Nanjing. Quiero comenzar con lo obvio pero imposible no mencionar, lo indiscutiblemente hermosos que se ven todos con su traje tradicional. Seokjin inicia con un chiste de papá sobre el Chuseok, pero dirigiendo su mirada a Namjoon, quien contesta a su broma con una dulce sonrisa, comentando que él está usando un hanbok. 한가위 할 때마다 이제 매번 하는 이제 그 아재 개그가 있죠. 두 가위는 없나요? 한복은 있네요. 그러네요. Namjoon sugiere saludar por el Chuseok, mientras que Seokjin lo observa con atención. 여러분들께 또 인사를 드리고자 올리고자 또 이제 V앱을 키게 되었습니다. 추석. Seokjin le consulta a Namjoon qué tipo de saludo hacia sus parientes en Chuseok. Entonces el Namjin se queda un momento observándose hasta que Hobby sugiere ¿cómo estás?, provocando una linda y tímida sonrisa en Namjoon. 추석에는 보통 그 친척들끼리 무슨 인사를 하죠? 뭐 무난 인사? 잘 지내셨어요? Los chicos platican de cómo celebraban Chuseok cuando eran niños, y Tae comenta cómo vendían arroz inflado en las calles, y Namjoon dice que solo costaban 2000 wons, y Seokjin agrega que eso es cierto. 네, 고속도로에서 그냥 뻥튀기 받았어. 뻥튀기나 그런 거 하도 정체되니까 길거리에서 어, 2,000원에 맞아요. 그랬어요. Seokjin menciona que en el Chuseok, cuando vas a visitar otro lugar, se llevan regalos, pero luego corrige, regalos no, se lleva comida. 또 이제 시골을 갔다 오면은 선물을 바리바리 또 아니 선물이 아니라 그 뭐 이제 음식들 같은 걸 이렇게 또 싸우잖아요. 아 그래서 Entonces Seokjin comenta, fui al campo y les traje unos paquetes de comida. Y Namjoon extiende la mano mientras comenta, de verdad, muchas gracias, era realmente delicioso. 제가 2주 전에 갔다 와가지고 여러분들에게 또 이렇게 한뭉태기 잘 먹게. 진짜 감사합니다. 너무 맛있어요. 먹었어요. Y por supuesto que grité cuando tuvimos este hermoso momento. Namjoon extendiendo su mano y Seokjin tomándola de inmediato. Pero además quiero que presten especial atención a este pequeño detalle. Y es que luego de que Seokjin toma la mano de Namjoon, Jimin también le extiende la mano. Y Seokjin le da su otra mano y sin dejar de mirar a Namjoon. Y me resultó tan divertido y conmovedor que Seokjin dijera que no había podido hacerle llegar las uvas a GK y tuvo que dárselas por su cumpleaños. Y aunque Jungkook está del otro lado, Seokjin solo se dirige hacia Namjoon. 이게 제가 이제 사실 정국 씨를 연락처가 없어가지고 원래 정국이한테 샤인머스켓이 안 갈 예정이었었는데. Los chicos platican de cómo los adultos acostumbran a dar dinero y Namjoon comenta que ahora si va a una boda o reunión de trabajo es quien da dinero y Seokjin lo acompaña diciendo que él también da. Así que Hobby concluye en que ahora están en la edad de dar. 결혼 얘기 5만 원, 뭐 취업 얘기 10만 원 막 이렇게. 여러분들 이제 용돈 줄 나이가 됐습니다. 아 저는 가면 줘야 돼요. 그러니까요. 저도 줘요 근데. 그러니까.
Además, Seokjin menciona que debido a la inflación, ellos deben dar mucho más dinero del que recibían. A lo que Namjoon comenta, estamos envejeciendo, ya que hablamos de en nuestros tiempos. 그치 물가 많이 올랐어. 많이 올랐지. 우리 때는 막 아이스크림 200원, 300원 막 이랬잖아. 아 늙었다. 또 라떼. Hobby les pide que no digan en nuestros tiempos. Y Namjoon ríe y bromea con ese comentario. Y entonces posa su mano por un momento sobre el brazo de Seokjin. 아 우리 때 하지 말자. 라떼 나오네. 우리 때. 아, 때 아니다. 나오네. 아. 자, 죄송합니다. 댓글 좀 읽어보자. I'm sorry. Luego los chicos hablan sobre la preparación de la comida. Y Seokjin comenta, en mi casa se compraba desde antes la comida. A lo que Namjoon agrega, es porque tienes una buena familia. 저희 집안은 옛날부터 사서 했어요. 되게 그게 되게 편하고. 좋은 집안인 것 같아요. Los chicos comentan que GK está algo somnoliento, por lo que Namjoon le pide que despierte y todos comienzan a aplaudir. 뭐 정국 씨, 다시 일어나. 눈을 뜨세요, 정국 씨. 영유아기도 아니고야. Entonces Namjoon comenta riendo que cuando GK está así suele decir, Hyun regresa después. Y Seokjin agrega con una enorme sonrisa, cuando nosotros nos estamos durmiendo, viene según su ánimo. 아 이러고 또한 11시쯤에 또 활발해서 아 형! 에, 너 약간 이런 스타일이다. 아잘 먹. 우리 졸고 있으면 옆에 와가지고 자기 쌩쌩해져가지고 야! Luego Seokjin retoma el tema preguntando, ¿tienen planes para el Chuseok? Namjoon-shi, ¿qué vas a hacer? A lo que Namjoon responde, creo que leeré libros en casa. Y Seokjin comenta con admiración, oh, como era de esperarse, nuestro rey de la lectura. 출사학 때 뭐 다 계획 있으세요? 남준 씨 뭐 하세요? 집에서 책이나 읽을 것 같아. 와 역시 독서왕. Los chicos comentan qué podrían hacer y Namjoon sugiere, más tarde hagamos algo como BTS, vamos a beber. A lo que Seokjin responde, tal vez haré un contenido en YouTube de vamos a beber. Y Namjoon lo anima diciendo que lo haga. 만두세요. 방탄소년단에 한 잔에. 그래가지고 아, 알잖아 그런. 나 한 잔으로 유튜브 하나 이렇게 어떻게 만들까 봐. 그러니까 한 잔으로 만들어요. Ahora los chicos hablan de lo mucho que les ha crecido su cabello, algo que todo el fandom agradece mucho. Pero Seokjin sugiere jugar piedra, papel o tijera para ver quién debe cortárselo. Y Jimin le consulta por qué hace esas cosas, a lo que Seokjin responde que es divertido. 진짜 그냥 시원하게 커트? 나 진짜 단발이네. 내가 거울 볼 땐 몰랐어. 그런 걸 왜 하는 거예요? 재밌잖아. Suga cuestiona a Seokjin porque ya tiene 31 años, a lo que Seokjin pregunta muy acertadamente, ¿acaso a los 31 años no te puedes divertir? Además, Hobby le comenta que se ve muy joven, alegrando a Seokjin. 형 이제 곧 31이에요. 31 재미도 못 느끼고 와, 사니? 근데 수영 진짜 형 세상 더 가니? Hobby comenta también que Seokjin se ve incluso más joven que él, a lo que Namjoon responde que se debe a que vive en un mundo inocente de juegos. 진영 가끔 나보다 어려 보이는 것 같아 진짜. 아니 그러지 않아. 진짜 어려워요. 동심과 게임의 세계에 살고 있잖아. 진짜 어려워. 못생긴 표정. Además, no puedo dejar de mencionar cómo Seokjin hizo un live especialmente para felicitar a Namjoon por su cumpleaños. 남준이 생일 축하 기념 게임을 하게 되었습니다. 남준아 생일 축하해. 축하하니까 게임 열심히 할게. Incluso lo deja claro desde el título.
juegos de celebración del cumpleaños de Namjoon, sin mencionar todo su esfuerzo por hacer un buen trabajo y cómo recordaba que estaba jugando para decirle a Namjoon ¡Feliz cumpleaños! 남준아 생일 축하해. 협. 아! Luego tuvimos a Namjoon riendo y bailando divertido, y a Seokjin imitándolo pero en versión teeny. 저도? 예. 자. Los chicos dedican unas palabras para ARMY y Seokjin nos sugiere reunirnos en familia y charlar en buenos términos para que las relaciones entre los familiares mejore. Nos dice también que pasemos un divertido Chuseok y tengamos siempre pensamientos felices. 쉽습니다. 다들 뭐 이렇게 재밌게 추석 잘 보내시고 항상 행복한 한가위 됐으면 좋겠습니다. 파이팅! Mientras que Namjoon comentó que los adultos hablan mucho, así que cuando un adulto te regañe, toma rápido el sobre de dinero. 어른들의 이런 또 잔소리 칼 차단 딱 하시고 딱 입금하고 입금 받으시고 꼭 들으시고 싸움 그러니까. Pero luego de la pequeña broma, Namjoon retoma con un consejo muy similar al dado por Seokjin con respecto a la familia. Escúchenlos en vez de pelear y creen muchos momentos felices. 뭐 저야 혼자 보낼 것 같긴 한데 아무튼 좀 이렇게 많이 그래 원전 하자고. 오케이. 자, 행복한 추억을 많이 만드셨으면 좋겠습니다. Y se despiden de la manera más respetuosa y hermosa, con una gran reverencia, deseándole un feliz Chuseok a ARMY. 매니 추석 되세요. 즐거운 한가위 되세요, 여러분들. 안녕. 바이. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjin. 아직도 여전히 나 손키스를 하네요.